La entrevista con Darcy Ortiz García. Y nosotros continuamos aquí en Éxito 103.1, sonidos en primera fila. Tenemos ya las 2:45 de la tarde y tal como les anuncié al comienzo del programa, estamos aquí ya listos para compartir con ustedes con nuestro invitado especial de esta tarde, Felipe Capozolo, quien es primer vicepresidente de Fedecámaras. Bienvenido, Felipe. Es de verdad, es un gran, no sé, vamos a decir, es honor, es placer y es muy interesante de que estés aquí en presencia para compartir con toda nuestra audiencia sobre todo este trabajo que vienes realizando y sobre todo la propuesta que tienes como comité ejecutivo para opcionar a la presidencia de Fedecámaras con todo ese equipo maravilloso que te acompaña. Bueno, es así, estamos muy contentos de estar aquí en San Cristóbal, estado Táchira. Hemos venido esta vez, una vez más, pero esta vez con un interés distinto, con una propuesta distinta, y es que estamos recorriendo el país, la fórmula Integración Visión Futuro, presentando pues nuestras opciones y presentando nuestros proyectos para dirigir los destinos de la Federación durante los próximos 2 años. Hemos conformado un equipo de primera línea, un equipo ganador. Está integrado por Francisco López para la primera vicepresidencia. Por integración. Expresidente de la Cámara Inmobiliaria. Tenemos a José Manuel Alejos, que es el actual presidente de Fedecámaras Lara, compitiendo por la segunda vicepresidencia. Y tenemos a Monique Lofredo, que es la actual presidente de Fedecámaras Anzoátegui, compitiendo por la tesorería. Y bueno, este servidor, que vengo de ser presidente de Consecomercio, sí, claro, compitiendo pues por la presidencia de Fedecámaras. Entonces, yo lo que pudiera resaltar rápidamente que distingue a este equipo es precisamente esa composición, esa mezcla entre sector y región. Claro. Porque realmente en los próximos 2 años vamos a prestar mucha atención a las regiones porque entendemos que es el foco de desarrollo real de este país, donde está la economía y la producción real de este país y donde debemos hacer arquitectura de futuro de manera intensa. Entonces, ese balance, 2 sectoriales, 2 regionales, es un elemento diferenciador fundamental que puede darle la seguridad a todas las cámaras que componen el ecosistema nacional de cámaras que está agrupado en Fedecámaras, de que vamos a tener una gestión bien enfocada en incrementar producción y productividad de nuestras empresas y de mirar hacia adentro para crecer de manera armónica y que los venezolanos puedan encontrar un motivo más para quedarse y un motivo más para crecer, producir y desarrollarse en su país. Eso es lo ideal totalmente. Fíjate que yo, siguiendo el trabajo que vienes haciendo desde hace algunos años como presidente de Consecomercio hasta el día de hoy, algo muy importante que tomo de ti es que tú partes de que el conocimiento es la vida, es la única vida sólida para que el ser humano tenga la posibilidad de ser libre. Y has hablado de la arquitectura del futuro para llevar a cabo una red y sobre todo un tejido empresarial que esté basado en lo que es el conocimiento, la formación, la preparación, la educación, donde el individuo sea un ente fundamental para el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de un país. Y no hablamos solamente de lo que es desarrollo económico material, sino también el no material, donde está incluido ese desarrollo ético, ese desarrollo cultural, ese desarrollo espiritual. Es así, en los próximos 2 años el movimiento empresarial venezolano va a dar un giro importante de la mano de nuestra dirección, una mirada directa hacia la gente. El giro es para atender las necesidades de la gente a través de lo que sabemos hacer, a través del trabajo, a través de la producción, la productividad, a través de la empresa. Y atender a la gente implica hablarle a la gente, tener un mensaje para la gente y, por supuesto, proponer frente al Ejecutivo Nacional políticas públicas que sean tendientes a incrementar el poder adquisitivo del venezolano, proponer ante el Ejecutivo Nacional políticas que tiendan a mejorar el salario real. Claro. Entonces, estamos proponiendo de forma central una política de inversión y empleo masiva para Venezuela, mirando hacia adentro, privilegiando a todas esas empresas venezolanas que tienen capacidad empleadora. Eso nos lleva a hablar de una coyuntura difícil que hay que resolver, de problemas que hay que plantear y de soluciones
que hay que proponer. Entonces, estamos netamente enfocados en desarrollar estos temas aquí contigo, precisamente. Y justamente, mira, tú has dicho cómo viene el equipo que te va a acompañar en la presidencia de Fedecámaras para el próximo periodo 2025-2027. Francisco López, quien es un asesor financiero en bienes y raíces, él va a manejar la parte de la integración. ¿A qué se refiere? A la integración del país, los sectores de las regiones, sobre todo, para empezar a ir desarrollando y trabajando esos caminos, recorrer el sendero de las producciones y de las productividades diversificadas. Sí, es así. Antes que todo es un trabajo de equipo. Francisco está encargado de ver, integrar la visión de inversión, de todo lo que tiene que ser la canalización de las inversiones directas e indirectas que estamos necesitando, siempre desde la mirada del sector privado. José Manuel va a encargarse de todo lo que tiene que ver con las regiones. Innovaciones. Y es allí donde hablamos de, el punto de encuentro entre el capital y el proyecto. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Capital y proyecto. Y cuando hablamos de capital, algo muy importante y que aquí es un problema bastante agudo, la falta de financiamiento por parte de la banca privada. Sí, es así. Hay problemas que tenemos que abordar. No solamente la falta de financiamiento, que la denuncian todos los empresarios en Venezuela, porque es fundamental para completar el ciclo económico financiero de las empresas. Pero hay otros problemas de los cuales hay que hablar. Hay que hablar de las fallas de servicio eléctrico, hay que hablar de las obligaciones fiscales como un elemento de merma de la actividad económica, claro, y no como un elemento propulsor, que es lo que nosotros quisiéramos. Entonces, de allí sale el problema y sale la propuesta automáticamente. Y un tema muy importante que es la inflación y el diferencial cambiario, que es de cierta manera una forma de inflación no reconocida, que viene a erosionar cualquier esfuerzo empresarial, que erosiona los activos, que erosiona las capacidades productivas financieras y erosiona el bolsillo de todos los venezolanos. Son problemas transversales, los cuales, queremos sentarnos a hablar de manera profesional, estratégica, en lo que hemos denominado las mesas de diálogo económico con el gobierno nacional, y allí queremos invitar a todos los líderes regionales de Venezuela que tengan un acceso directo a discutir los temas de interés y transversalidad nacional. ¿Qué queremos proponer además en esta mesa de diálogo económico? La gran estrategia que nos está moviendo, que es la regionalización. Y vuelvo a decirlo, es el encuentro entre el inversionista y el que tiene el proyecto en las regiones. Es el encuentro para las ideas y generar desarrollo para el interior del país. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde están los océanos azules, ahí es donde hay mayores oportunidades, también donde hay mayores necesidades. Y estamos claros de que invertir $1 en cualquier región del país tiene un efecto socioeconómico mucho más potente que invertir $1 en alguna ciudad que tenga mayores capacidades. No con esto estamos diciendo que vamos a excluir a las ciudades más importantes. Menos importantes. Todo lo contrario, estamos hablando de integración, estamos hablando de también tener relaciones más justas y equitativas con las zonas aledañas, los suburbios y las ciudades pequeñas, los pueblos, que también tienen gran talento, y donde tú, por cada $1 invertido allí, tienes mayor profundidad para beneficiar a las poblaciones de estas localidades. Entonces creo que llega la hora de poner la mirada hacia adentro y de hacer las cosas correctamente donde se deben hacer. Y lo bueno de esto es que las empresas pueden obtener mayores beneficios que le pueden permitir generar más producto y más empleo, y las localidades donde deben desarrollarse estas estrategias también tienen beneficios socioeconómicos que va con las miras de desarrollar, educar, capacitar a todas las personas que están viviendo en esta localidad para prepararse para el trabajo productivo. Un venezolano que vive en el interior del país y está preparado para desempeñarse en una estrategia productiva es un venezolano que no está pensando en irse, es un venezolano que no está mirando hacia afuera. Eso es muy importante. Es un venezolano que está pensando en cómo convertirse en emprendedor. ¿Por qué no? Es un venezolano que si se convierte en emprendedor va a ser base tributable, va a protagonizar el proceso de expansión de la base tributable, que es una de las propuestas concretas. Es un venezolano que va a participar de la empresarialidad, y precisamente necesitamos más empresarios, más empresas y más productos para combatir la inflación, que es un tema de lo que ya hemos dicho. En la próxima parte, Felipe, la propuesta es excelente.
aparte de esta propuesta que ustedes te han desarrollado, donde tú fuiste el que la dirigiste, en cuanto a lo que es por parte de la Comisión del Liderazgo Empresarial de Fedecámaras, una propuesta para el desarrollo del sector privado venezolano para un periodo de 10 años, 2025-2035, y todo el programa que ustedes tienen como comité ejecutivo para las próximas elecciones presidenciales de Fedecámaras. ¿Por dónde empezar a trabajar para que tales propuestas se vayan materializando, dado el contexto tan engorroso y dado la economía que tenemos tan enfermiza, donde nada más un país que haya disminuido el 81% de su Producto Interno Bruto, que se haya quedado sin moneda nacional, por supuesto, tiene que ver también mucho el papel, tiene que conjugar la participación de las políticas económicas, no políticas de gobierno. Eso para la próxima parte. La entrevista con Darcy Ortiz García. Iniciamos esta segunda hora de programa con una bellísima composición musical con Sheryl Crow, El cambio te hace bien. Tenemos ya las 3:13 de la tarde, es la hora en el territorio nacional. Acompañándoles muy gustosamente Josué González, control técnico, musicalización, y quien tiene el gusto de hablarles en la administración del micrófono, Darcy Ortiz García. Continuamos esta tarde con nuestro invitado especial, Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras, y quien está compartiendo con todos nosotros y dando a conocer su propuesta, sobre todo en cuanto al Comité Ejecutivo Nacional para las elecciones presidenciales de Fedecámara de este año 2025. Anteriormente, te decía, Felipe, que ante todo este plan y este programa que tienes para asumir la presidencia de Fedecámaras en el próximo periodo, ¿por dónde empezar para que se vayan concretando tales propuestas, se vayan materializando en un entorno económico bastante complicado? Sí, bueno, sí. ¿Por dónde van a empezar? Sin duda alguna, antes que todo, la obra que estamos analizando ahorita, que fue la propuesta 2535, es una obra completa que habla acerca de temas tan interesantes como el nuevo mundo, la digitalización como elemento democratizante. Habla de temas tan importantes para Venezuela como la creación de una oferta exportable, de buscar nuevos mercados, de tener una mentalidad exportadora. Eso nos tiene que llevar a hablar de diversificar nuestra economía y pensar en esa parte de la economía que es más hacia lo privado y que es capaz de producir riqueza, de la mano también de la producción petrolera, que es lo que ha dominado la escena durante más de 100 años en nuestra historia económica reciente. Ahí hablamos de un montón de temas de actualidad como la economía naranja, como el diálogo social, las estrategias turísticas modernas, y bueno, pare usted de contar, todo enfocado en el desarrollo del ser humano y todo lo bueno que queremos para los venezolanos hoy, mañana y siempre. Pero la realidad, y lo estamos viviendo en la campaña de Fedecámaras, es que cuando tú propones este tipo de obra y este tipo de obra sale a la luz para ser criticada o para ser evaluada, la cotidianidad muchas veces lo arropa todo. Entonces entran los miedos o entran las dudas de que esta obra, todo este esfuerzo quede depositado en una biblioteca junto a otras tantos volúmenes, otras tantas obras que están condenadas al eterno olvido. Condenadas a dormir allí en las bibliotecas. Entonces, sí, efectivamente no podemos menospreciar la coyuntura, no podemos menospreciar el momento presente y la realidad y todas aquellas situaciones que debemos desanudar para que este tipo de propuestas para el 2535 puedan de alguna forma ser tomadas en cuenta y de alguna forma puedan ser implementadas, que es lo que al final nos importa. Entonces, ¿por dónde comenzar? Nosotros siempre vamos a apelar a comenzar por la generación de credibilidad y confianza. Muy importante. Y el mejor ejemplo que tenemos para apoyar esa afirmación es que la economía venezolana, desde el 2022 para acá, ciertamente ha venido experimentando un ligero crecimiento, una ligera recuperación, una tendencia modesta pero sostenida.
pero con una particularidad muy, muy importante. A diferencia del crecimiento sostenido que pudimos haber tenido durante 50 años, entre 1920 y 1970, que inclusive esa bonanza llegó hasta el año 82, fue un periodo donde acumulamos riqueza, donde fortalecimos la moneda, donde la inflación era de un solo dígito. Pero esa era una economía sostenida, impulsada y promovida principalmente por la explotación petrolera. Claro. Y lo digo porque me estoy refiriendo también a la economía y al crecimiento que hemos tenido del 22 para acá. Es muy distinto porque eso lo hemos hecho nosotros, los venezolanos, la iniciativa privada primordialmente. Exactamente, eso la te iba a componente decir. allí de producción petrolera es bastante menor a la que teníamos en otros años, y yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que más de la mitad de ese acumulado de Producto Interno Bruto de los últimos 3 años es obra de la empresa privada, es obra de la iniciativa privada, y eso me lleva a hablar pues de la iniciativa ciudadana, de los seres humanos, de los venezolanos, que estamos haciendo cosas, que estamos emprendiendo, que estamos apostándole a la empresarialidad, que estamos apostándole a la creación para poder avanzar. Y sí, el camino es lento, es difícil, es duro, pero es un crecimiento definitivamente orgánico. Entonces, nosotros en un proceso de este tipo debemos buscar espacios para la empresa privada. Claro. Y debemos acertar con nuestras propuestas. Como lo dije hace rato, el diálogo económico es fundamental, la regionalización es fundamental, pero busquemos espacio para la empresa privada. Claro. Sentémonos a conversar con el gobierno y ver todas aquellas actividades, toda aquella cantidad de empresas que tienen que muchas veces más bien generan pérdidas al gobierno nacional, cómo podemos canalizar su vía de recuperación hacia el sector privado, cómo podemos buscar espacios en las regiones para que el sector privado sea un motorizador de la economía, porque al final los empleos dignos, decentes y bien remunerados se están generando del lado de la economía privada. Sí. Y al final quienes vamos a conformar oferta exportable distinta a los tradicionales minerales y productos del subsuelo somos las empresas privadas que podamos producir, que podamos generar encadenamientos productivos, que podamos hablar de unirnos para formar cadenas de valor. Y ten la seguridad de que cuando una empresa pequeña no tiene capacidad exportadora, sí puede integrarse en una cadena de valor para ayudar a una empresa más grande que puede tener capacidad exportadora. Y eso nos tiene que llevar a hablar de la sostenibilidad, porque hablar de cadenas de valor no es otra cosa que hablar de sostenibilidad de las empresas, sostenibilidad de los gremios, de las instituciones, sostenibilidad de la sociedad en general. Claro. Entonces hay que hablar de un nuevo modelo de desarrollo que tenga nuevas estrategias, que esté basado en la gente, como lo hemos dicho en Prospectiva 2035, como lo hemos dicho aquí en la propuesta 2535 del liderazgo emergente. Tenemos que buscar nuevos modelos para desarrollar la industrialidad, para desarrollar la estrategia turística regional. Tenemos que rescatar el valor de la ruralidad. Fíjate que ese país, Oye, qué importante ese eso. país venezolano entre 1914 y 2022, sí, efectivamente fue un país que dejó de ser 75% rural y se convirtió en 75% urbano. Pero logramos ser un país desarrollado. Esa es una buena interrogante. Bueno, entonces, tal vez yo quisiera proponer que volviéramos al valor de la ruralidad, porque hoy en día, si tú analizas los primeros países del mundo, los que están más desarrollados, tienen altos índices de ruralidad. Claro. Eso es un valor, eso es una fuerza para un país. Entonces, bueno, nadie debe quedarse atrás. Necesitamos venezolanos con poder adquisitivo, y eso implica generar empleos bien remunerados. Eso implica que en la familia venezolana entren 1 o 2 ingresos todos los meses que permitan no solamente cubrir la comida, sino que permitan acceder a bienes y servicios, que permitan acceder a recreación, que permitan acceder a estudio, a crecimiento familiar. Y eso tenemos que hacerlo dándole oportunidad a las empresas que producen en Venezuela. Por supuesto, porque si hay crecimiento hay desarrollo, y si hay desarrollo hay un bienestar en general, todo. Muy interesante esto que acabas de plantear, sobre todo, y el papel tan importante del sector privado para el desarrollo de una economía, para el éxito de las economías de un país. Te pregunto, Felipe, a lo interno, las empresas también deben de tener unos lineamientos muy particulares, sobre todo en cuanto a lo que es la relación laboral, el salario. Sí, bueno, tocas un punto grueso. Y la educación, ¿no? Que es importantísimo. Sí, en el caso del salario tocas un punto grueso, tocas un punto que es tan incómodo que hasta muchos actores sociales que están encargados de tocar esos temas le sacan el cuerpo, ¿no? Claro.
Pero mira, la cruda realidad es que el salario en Venezuela no alcanza para las necesidades para las cuales debería alcanzar. No alcanza ni siquiera para las necesidades normativas y más básicas. Y debe darse una discusión profunda acerca de cómo elevar el salario, y eso necesariamente te obliga a hablar de la ley del trabajo y te obliga a hablar del régimen prestacional. Y allí, bueno, tenemos que entrar en una discusión descarnada, pues todos los sectores interesados. Tenemos que invocar el diálogo social, claro, invocar la mesa tripartita, donde esté el gobierno, que es el principal empleador, que es el sector privado, y donde estén los sindicatos. Y bueno, ahí hay que fijar una agenda. Hay que fijar una agenda clara donde se toque, bueno, salario, nivel del salario, donde se toque, bueno, cómo hacemos las empresas para liquidar los pasivos que al día de hoy tenemos. Claro. Y muy importante, pues, cómo buscamos balance entre esta modalidad salarial bonificada o esta modalidad bonificada salarial, como se quiera ver, y buscar un punto de balance, ¿no? Donde el salario se recupere un poco y tal vez las bonificaciones den paso a una recuperación un poco del salario, sin que esto represente una merma productiva para las empresas. Exactamente. Porque las empresas se rigen por la variable de la productividad y por la del nivel de producción. Pero tal vez la discusión más profunda se tiene que dar cuando toquemos el modelo de ahorro prestacional. ¿Cómo va a ser ese modelo de ahorro prestacional adaptado a nuestros tiempos, al tiempo de hoy? Porque la realidad es que la ley del trabajo debe ser revisada, la ley del trabajo debe ser adaptada. Es una ley redactada en un país totalmente distinto, donde los ingresos fluían de la economía pública hacia la privada, y ahorita es totalmente lo contrario, fluyen desde la economía privada y vía obligaciones fiscales más que todo, fluyen hacia la economía pública. Entonces creo que llega el momento de tener discusiones profundas en nuestro país, de revisar temas que a veces pueden ser tabú, pero que hay que hablar los problemas de manera descarnada. Por supuesto y ahí entran los gremios, pues, en esa discusión. Sí, porque esos problemas, como tú dices, que son muy delicados de tocar, se hacen tabú porque no los quieren enfrentar. Así de sencillo, asumir las responsabilidades. Y en cuanto al nivel de las empresas, en la medida en que vaya incrementando su producción, yendo hacia productividades diversificadas, por supuesto de tener mayor nivel de exigencia con lo que es el capital humano, con los trabajadores, que sus sueldos y sus salarios estén a la par de lo que ellos aportan a la riqueza final o a la productividad total de la empresa en un periodo determinado. Sí, hay temas gruesos. Ahí entramos, al entrar de lleno con la seguridad social, tienes que necesariamente pensar, bueno, en planes de retiro, tienes que pensar necesariamente, nuevamente, como lo dije, en el ahorro prestacional. Tienes que repensar todo el esquema, y esta vez tienes que incluir variables fundamentales de producción y productividad que no necesariamente estaban incluidas antes. Entonces, la buena noticia es que nosotros vemos, pues, a todos los actores de la mesa, a pesar de que son temas difíciles, en el entendimiento y en la disposición de que sí hay que hablar, así como hay que hablar a frente abierta del problema de la luz, del problema del financiamiento, del problema de la inflación, del problema de la carga fiscal impositiva que sufren las empresas, hay que hablar a frente abierta también del tema laboral y cómo cambiamos la perspectiva de todos estos problemas para que dejen de ser merma y unos limitadores de la producción y la productividad en Venezuela, para que sean totalmente lo contrario, claro, sean unos elementos propulsores, unos elementos motorizadores de la actividad privada y de la prosperidad. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresaremos con Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras en su gira nacional, en la camino a las elecciones presidenciales de Fedecámaras 2025, aquí visitándonos en nuestro estado Táchira. La entrevista con Darcy Ortiz García. Llegamos al último segmento, última media hora del programa Darcy Ortiz García en Éxitos. Tenemos las 3:40 de la tarde. Escuchábamos con Amanda Marshall y Caída en Desgracia. Seguimos con nuestro invitado de esta tarde, Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras en su gira nacional, visitándonos en nuestro estado Táchira y compartiendo con todos nosotros la propuesta que tienen como comité ejecutivo para las elecciones
presidenciales Fedecámaras 2025. Credibilidad y confianza. ¿Cómo empezar a generar ustedes como sector privado para todos los sujetos económicos que componen este tejido económico y social venezolano? Bueno, credibilidad y confianza son siempre necesarios para generar, en todo, ¿no? para generar en todo en la vida social y crecimiento económico. Empieza todo esto por empezar a hablar de institucionalidad y crear el conjunto de reglas y normas para que las cosas empiecen a pasar de manera positiva para todos los venezolanos. Ahí hemos venido hablando, sobre todo aquí en el Táchira ha levantado mucho interés, hemos venido hablando de un marco legal que nos da la opción a través de la ley de inversión en zonas económicas especiales. Exactamente. Bueno, ahí hay una oportunidad y lo bueno es que eso es una ley, está reglamentada, tiene su marco jurídico, obviamente su marco institucional. Hay que apelar a este tipo de soluciones. Claro. No pensar que son recetas mágicas que resuelven los problemas automáticamente, pero sí que son oportunidades que si son explotadas correctamente, donde el sector público cede los espacios y genera el marco legal institucional y la empresa privada aprovecha esos espacios para producir, para crear, nosotros podemos efectivamente estar en presencia de una unión de esfuerzos que sí genera beneficios para la gente. Entonces nuestro lema, y le estamos diciendo a la gente, mira, no a la gente de las cámaras, a los presidentes de cámaras, no votes tanto tal vez por el nombre y por la persona, vota por ideas que funcionan. Es decir, a quienes los van a elegir a ustedes. Quienes nos van a elegir a nosotros. Con el favor de los votantes, el 18 de julio pues saldremos electos para la directiva de Fedecámaras en los próximos 2 años. Y es muy importante, pues, hablar de ideas que funcionan. Y la primera idea que debe funcionar es el modelo institucional. Nosotros creemos que hay que profundizar en el proceso de interlocución que se ha venido dando con las autoridades nacionales. Creemos que ya a 5, casi 6 años que tenemos un proceso intenso de interlocución, ya es hora de empezar a hablar de evaluación de resultados y de tener algunos resultados para la empresa privada, que al final se traducen en resultados para toda la colectividad. Tú sabes que cuando un emprendedor, un empresario resuelve un problema, no lo resuelve solo para sí. No, por favor. Lo resuelve para sus accionistas, para sus trabajadores, para sus clientes, para sus proveedores. Es una cadena. Es 360 grados la solución para la sociedad. Entonces, sí tenemos que empezar a hablar un poco de soluciones, de tener un diálogo más estructurado, un diálogo más apuntando a resultados, un diálogo más concreto y un diálogo donde nosotros tengamos mayor fuerza, un tratamiento más de tú a tú y tener un alto índice de legitimidad en los planteamientos que hacemos. La legitimidad de los gremios viene dada por la representatividad y viene dada también por la independencia y la autonomía con que se manejen los gremios para poder formular estas interrogantes, para hacer estas propuestas, para poder señalar lo que no está bien. Hay que hacer uso del diálogo en toda su amplia dimensión. Exacto. Entonces, para nosotros, y lo llevamos realmente de bandera, debemos procurar trabajar por un gremio que se mantenga independiente, un gremio que prive la continuidad de la institución desde el punto de vista de darle oportunidad a los jóvenes, de formarlos, de tener muy en alto el valor de la colegialidad, de la carrera, del paso a paso para llegar a las posiciones más altas y de entender muy bien cuáles son los valores del gremio, porque la libertad la consigues siempre manteniendo pues tu independencia y tu autonomía como gremio. Y también del otro lado, pues los interlocutores y los actores sociales te respetan más y te dan un valor mucho más alto cuando te perciben autónomo y te perciben totalmente en conocimiento de lo que tú representas. Nosotros queremos hablar con todos los actores sociales, pero nosotros tenemos claro que nuestra prerrogativa como gremio empresarial es llevar la voz de los empresarios de este país a todos los actores sociales con los cuales nos toque relacionarnos. Nosotros tenemos muy claro de que la interlocución y la influencia con todos los actores sociales, principalmente con el más importante que es el gobierno, es fundamental, pero nosotros no sacrificamos aceptación social, nosotros no sacrificamos el orgullo de ser empresario por un nivel de interlocución o por un nivel de influencia. Para nosotros tan importante es influir frente a las autoridades como influir sobre la colectividad.
Para nosotros sigue siendo muy importante que cada vez que un niño ve a un empresario por ahí diga yo quiero ser como él, y cada vez que un gremialista incipiente vea a un líder consolidado, un líder nacional consolidado, diga yo quiero ser como él. Eso es lo que realmente garantiza la continuidad de la institución. La continuidad de una institución no es la continuidad de una persona en el poder, la continuidad de una institución mucho menos es las ideas de esta persona perpetuadas por un periodo más. La continuidad de una institución es abrir las puertas de la institución, abrirse a la pluralidad, abrirse a la inclusión, para que se garantice el desarrollo de nuevos liderazgos, para que se garantice que la institución pueda avanzar en el tiempo con mayor conocimiento y mayor dominio de sí misma. Entonces, hay Fedecámaras para rato y queremos que en todos los rincones del país haya nuevos líderes para Fedecámaras. No es un secreto que la gremialidad en Venezuela, en un país como Venezuela, no tiene la tasa que quisiéramos tener. Claro. Entonces hay que trabajar en la gremialidad porque el número de agremiados, de afiliados, sí importa y pretendemos crecer en número, pretendemos crecer en cámaras, pretendemos crecer en Fedecámaras regionales y pretendemos crecer en influencia a partir de nuestra legitimidad y nuestra independencia. Pero es muy importante lo siguiente, Felipe, que Fedecámaras en los últimos años, pudiera decir yo 3, 4, 5 años, tú me precisarás, salió de Caracas. Fedecámaras va a las regiones, tiene muchísima participación y eso es importante porque la gente, los nativos van conociendo de ustedes las propuestas, el trabajo que vienen desarrollando, todos los propósitos que tienen y se van familiarizando con ustedes. De ahí parte esa credibilidad y esa confianza. Sí, bueno, tal vez sería sería injusto decir que Fedecámaras ha salido recientemente hacia las regiones. Pero fíjate con que mayor presencia. Las Fedecámaras regionales cumplieron hace poco 30 años de creadas y eso ya tenía unos precedentes, unos antecedentes. Fedecámaras fue creada hace casi 82 años con una visión democrática y con una profunda visión regional. Que nosotros hoy hablemos de regionalización es un valor que lo hemos aprendido en Fedecámaras y que sabemos que va a funcionar para Venezuela. Ha funcionado en otros países y va a funcionar para Venezuela. Sabemos la fuerza que está adquiriendo el sector privado en la aportación de riqueza al país y creo que eso sumado con un buen modelo de comunicación institucional y la regionalización definitivamente va a atender y va a ser exitoso en cumplir la meta que es la política de inversión y empleo para Venezuela y que las empresas venezolanas produzcan en Venezuela y generen empleo para los venezolanos. De mi parte yo te puedo decir que tengo el mejor equipo posible, la mejor mezcla de líderes gremiales posible. Una combinación perfecta. Balance perfecto entre regiones y sectores. Somos 2 regiones y 2 sectores. Y creo que la principal fuerza de este equipo es que tiene claro los conceptos en cuanto a sostenibilidad del gremio, apoyo a las regiones y fomento de las inversiones para el país y los sectores. Sí, porque te dije eso porque mucha gente, y lo he leído también, lo he oído en diferentes programas aquí, medios nacionales, medios de comunicación, Fedecámaras salió de Caracas. Y eso es importantísimo porque tienen que haber salido en cuanto a lo que es la integración de las regiones, a esa intervinculación, a todo ese trabajo. No pueden salirse y no pueden obviar el modelo de alianzas, de que vivimos en un mundo interconectado totalmente, de conocimiento, de capitales, de todo. Mira, el conocimiento es poder y es la vía más sólida para llegar a ser libres. Nosotros no podemos seguir pensando de manera aislada en la realidad nacional. Correcto. Nosotros no solamente hay que abrir las instituciones, hay que abrir las puertas de las instituciones, hay que abrir las puertas del país a las grandes soluciones que están ocurriendo en el mundo. Fíjate que cuando nosotros hablamos de empresarialidad, hablamos de emprendimiento, hablamos de todo este movimiento que está ocurriendo en Latinoamérica de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. No son armas secretas, no son secretos, son cosas que están haciendo a escasamente 1 hora de aquí de San Cristóbal y están logrando sostenibilidad y están logrando empresas y están logrando empleo porque le están apuntando estrategias que están comprobadas. Bueno, en Venezuela tal vez nuestro relacionamiento
con el sector, entre el sector público y el sector privado no siempre ha sido el más eficiente. Pero bueno, ha llegado la hora de entender que si este país quiere un mínimo de desempeño, la vía hacia el desempeño, que es la prosperidad económica, en términos llanos, lo da la empresa privada. Y no entendamos empresa privada como la gran empresa, no. Como quien sabe algo que no se puede lograr. Una persona que empieza un emprendimiento ya está empezando su camino hacia la empresarialidad. Entonces yo creo que al resto de la sociedad no le cuesta tanto darle condiciones a esta persona que ha decidido tomar la empresarialidad como el camino para dirimir el destino de su vida. Vamos a facilitarle el camino, porque esa persona, el mensaje que está mandando es: yo quiero ser empresario, no solo por el orgullo de ser empresario, sino yo quiero ser empresario porque no quiero depender de nadie. Quiere escaparse del Estado. No voy a ser una carga para nadie, más bien cuidado, y si yo no voy a generar riqueza para ayudar a los demás. Exactamente. Tu mensaje final, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa, para los empresarios tachirenses. Sí, casualmente estaba pensando en hablarle al Táchira, a los empresarios tachirenses, pero no solo los empresarios. Yo quiero... Empresarios llamamos a emprendedores pequeños, medianos y a toda la colectividad. A toda la colectividad en general, todo aquel que sabe que tenemos que trabajar duro cada día para no solo lograr el pan de hoy, sino el de mañana. Los empresarios venezolanos estamos comprometidos con el desarrollo del país. Y yo no puedo dejar de decir que los que más son los tachirenses, en solución de problemas, en perspectiva de futuro, en luchar contra la adversidad, en ese espíritu emprendedor que es innato. Rinden. Que es innato, y no solamente se circunscribe a la empresarialidad, también hay muchos tachirenses que no son empresarios y tienen ese mismo espíritu luchador, emprendedor, intraemprendedor también. Yo creo que el Táchira está siendo ejemplo para el resto del país. Yo creo que el Táchira, con su filosofía de relacionamiento binacional, está siendo un ejemplo para el resto del país. No en balde, yo estoy muy seguro, he visto data de que en muchos renglones que podemos analizar después con detalle, el Táchira ya aparece en los primeros lugares de Venezuela en cuanto a todo lo que tiene que ver con el resultado del trabajo de los tachirenses. Entonces sí creo que es una región que es un ejemplo. Y también tú lo ves, te das cuenta cuando vienes aquí, está la Fede Cámaras Táchira, todos los compañeros de Fede Cámaras Táchira, todas las cámaras. Que hacen vida en el Táchira. Nosotros ayer estuvimos en Ureña, vinimos para San Cristóbal y estamos hablando con todo el mundo. De aquí sales para... Tuvimos una reunión con representantes Colombia-Venezuela, Colombo-Venezolana, en el seno de Fede Cámaras Táchira, que la está liderando Max Vázquez, que es un trabajador por el Táchira empedernido. Un gran saludo a Max si nos está escuchando, porque de verdad es ejemplo, y como lo llamamos nosotros, el pater family del gremialismo tachirense, y es ejemplo para nosotros. Y quiero terminar diciendo una frase que no es mía, es de Max. El Táchira es el corazón de dos países. Entre dos países. Así. Entonces el Táchira es el corazón de dos economías que se funden y se encuentran aquí en el Táchira. Entonces el Táchira es fuerte entre dos naciones y es un activo y es un valor que debemos cuidar, no solo para Venezuela, sino para dos naciones. Claro que el Táchira es nuestro, ¿no? Totalmente nuestro, pero sí nos conecta con el hermano país, y creemos que puede ser una vía interesante para traer desarrollo a Venezuela. Muchísimas gracias, Felipe, de verdad, un placer enorme y sumamente interesante el haber compartido con nuestra audiencia en esta tarde. ¿Sabes qué? Este espacio es tu casa. Muchas gracias. Darcy Ortiz García en Éxitos. Atrapando el tiempo.